Si manejar durante el tráfico y bajo el sol es agotador, imagina hacerlo durante la noche, en completa oscuridad, siendo dirigido por lo poco que pueden alumbrar las luces de tu unidad. Esta es una tarea que no todos pueden completar, pues durante la madrugada, muchos de los espíritus conocidos como almas en pena salen para revivir sus últimos momentos, pero también muchos dicen que alrededor de las 3 de la madrugada, los demonios o entidades oscuras salen para ganar almas para el Señor de la Oscuridad, al provocar accidentes o perturbar a los camioneros. Si eres trailero y por alguna razón desconocida llega este video a tus oídos, ten mucho cuidado. Pues hemos recibido mensajes de compañeros tuyos que han experimentado situaciones escalofriantes al escuchar estos relatos. Espero acompañarte durante tu trayecto con esta recopilación de los mejores relatos de terror y deseo que llegues con bien a tu destino. Estás escuchando Oscuro Secreto. ¿Están listos para esto? Mi nombre es Fermín, amigos. Soy conductor de tráiler desde muchacho. Ahora tengo una pequeña empresa de logística y paquetería, pero no me rajo como decimos por acá. Los conocí por mis muchachos. Ellos son los que me comentaron sobre sus historias de traileros y me convencí a platicarles mis relatos de terror. Situaciones que sucedieron en la carretera, pero sobre todo, la manipulación que intentaban para que dejara mi trabajo como trailero y regresara a casa. Siendo nieto e hijo de brujos, no ha sido fácil para mí. Fue por intentar salir de todo aquello que se practicaba en casa que decidí buscar un trabajo que por lo menos me permitiera vivir. Tenía alrededor de 20 años cuando decidí salirme de casa, pues todo aquello que estaba pasando me generaba mucho pavor y realmente a mis años puedo definir que ya no era vida. Todas aquellas cosas que pude ver se quedaron grabadas en mi mente. En ocasiones, cuando me vence el sueño, acomodo el tráiler a orilla de la carretera y me recuesto en la cabina. Duermo algunos minutos, pero aquellas imágenes regresan a mí. He buscado ayuda con algunos psicólogos, brujos e incluso me he practicado algunas regresiones, pero nada. Mi pasado me sigue a cualquier lado que voy. Soy oriundo del sur del país, Guatemala para ser más específicos. Al principio mi vida como niño realmente la percibía como normal. Salía a jugar con mis amigos que con el paso del tiempo se fueron distanciando de mí por las prácticas de mi abuelo y mi madre. Pero bueno, realmente yo veía las cosas con normalidad, pues así crecí. Pero yo no sabía que todas aquellas cosas que en ocasiones sucedían en mi hogar eran completamente obra del Señor de las Tinieblas. Recuerdo perfectamente que ese día era mi cumpleaños. Mi madre me había hecho una torta. Así le decíamos a los pasteles, pero eran completamente diferentes a lo que ahora vemos en cualquier panadería. Solo era un cuadro de pan que horneaba mi madre en el gran horno de barro que tenía en casa. Cenábamos unos tamales de chipilín y al terminar la torta, siempre había una gran sorpresa para mí. Ese año, mi abuelo tomó su pañuelo que siempre traía en su bolsillo, le dijo a mi madre que limpiara la mesa y comenzó a realizar algunos nudos hasta que pudo darle una silueta de un pequeño muñequito y lo puso sobre la mesa de tablones que teníamos. Después me miró fijamente y me dijo: "Este es tu regalo, Fermín. ¿Qué nombre te gustaría para tu amiguito?". Inocentemente respondí: "Juanito". Y mi abuelo puso la mano sobre aquel pañuelo en forma de muñeco y le dijo: "Juanito será tu nombre". Después de eso, me pidió que lo llamara y de inmediato lo hice. Era el mejor regalo que había recibido a mis 8 años. Fui tan feliz en ese momento que comencé a gritar de emoción. Mi muñequito de trapo se había parado en medio de la mesa. Respingó como si algo o alguien lo hubiese manipulado.
En varias ocasiones le dije, ven Juanito, vamos a jugar, y comencé a correr alrededor de la mesa lleno de alegría. Por fin tendría un juguete de verdad. Aquel muñeco se movía en la mesa intentando seguirme hacia donde yo estaba. Calculo que habré dado algunas 5 vueltas a la mesa cuando mi muñeco de trapo cayó. Ahí fue donde mi abuelo aprovechó para decirme, ¿te gustó tu regalo? Emocionado contesté que sí y él me dijo, no te preocupes, algún día podrás hacer este tipo de cosas si te lo propones y nos ayudas a tu madre y a mí. En mi inocencia, nunca me percaté de que aquel muñeco de trapo era manejado por el demonio que ayudaba a mi abuelo en sus oscuros trabajos, labores que poco a poco se fueron tornando en perturbadoras y completamente aterradoras historias de terror que les compartiré. Pues como se imaginarán, todo aquello tenía un precio. Cosas que yo no sabía por mi edad. Me había percatado de algunas cosas comunes como las limpias que daban o cuando ayudaban a las personas. Así le llamaban ellos. Era muy común acompañar a mi madre al centro del pueblo para conseguir todas aquellas cosas que necesitaba para las consultas. Gallinas, cabras, víboras y muchas cosas más. En ocasiones era necesario ir al monte para recolectar algunas hierbas que necesitaban y cuando era necesario la acompañaba a la cueva donde dejaban todos sus trabajos. Era ahí donde aquel demonio se manifestaba por completo, pues mi abuelo una vez cada 6 días tenía que presentarse en ese lugar. Ahí conversaban y le pedía el precio por su ayuda. Transcurrieron los años, ya comenzaba a escuchar de mis amistades que mi familia eran brujos. Sus padres comenzaron a decirles que ya no se juntaran conmigo, pues tenían miedo de que algo se les fuera a pegar o que algo malo les sucediera. Uno a uno se fueron alejando hasta que llegó el momento en que tristemente tenía que jugar yo solo con mi trompo o mis canicas. Al comentarlo en casa, me dijeron que no me preocupara. Esa vida nos había tocado y que no les hiciera caso, que después serían ellos los que me irían a buscar, pero ya sería muy tarde para perdonarlos. Y así fue. Al pasar del tiempo nos fue mejor. Las consultas eran cada vez más frecuentes y la prosperidad inundó nuestro hogar. En muy poco tiempo, mi abuelo construyó una finca muy grande que contenía secretos aterradores, de los que me enteré después, una especie de cavernas, donde comenzaron a reunirse con más personas que practicaban lo mismo. Un lugar del que tuve que salir huyendo, por lo que vi esa noche. Todos aquellos beneficios no valían la vida de una persona, en especial la existencia de un ser pequeño que quién sabe de dónde sacaron. Ahora sé perfectamente por qué tanta la insistencia de mi madre de aquel rito donde se encontraría con el mismísimo Señor de las Tinieblas. Estaba a punto de consagrarse como bruja para el servicio de todas las prácticas que hacían en aquella finca, llena de perturbadores relatos de horror. Para mis 18 años ya sabía perfectamente cómo trabajaban, qué era lo que hacían y sobre todo los precios que había que pagar para que todas aquellas entidades oscuras, muertos o demonios pudieran trabajar de la mano con mi abuelo y sus seguidores. Ahora era una especie de pastor o padre que dirigía la orquesta. Así le decía él a su congregación. Tenía que ser más inteligente que ellos si quería salir de ahí. Muchas veces platicamos a la hora de comer sobre lo que pasaría conmigo. Por muchos años escuchaba y callaba hasta que por fin respondí a sus planes, que quería visitar otros lugares, conocer México y venirme para acá, trabajar de otra cosa y dejar a un lado lo que ellos hacen. Y les dije, los he apoyado desde que tengo uso de razón, nunca he puesto ningún pretexto para hacer lo que me piden y ya tengo 20 años. Quiero trabajar, ganar mi propio dinero y dedicarme a algo diferente. Y si no me gusta, posiblemente regrese para seguir ayudándoles. Desde ahí comenzaron a decirme 1000 cosas para que me quedara.
que ganaría mi propio dinero. Saldríamos de vacaciones y más. Hasta ese momento, yo no había recibido ni un quinto del trabajo que hacía. No me faltaba ropa o calzado, pero yo no tocaba absolutamente nada. Y pasaba lo mismo con las personas de mi edad que conocía. Ayudaban a sus padres en el campo desde muy temprano y tampoco recibían nada. Así eran las cosas en mi pueblo. No sé si a alguien más de la comunidad le haya pasado lo mismo, pero así era. Yo creo que ellos pensaban que regresaría al poco tiempo, por eso llegaron a la conclusión de dejarme ir, e incluso imagino que utilizaron conmigo algunas herramientas oscuras para que volviera. Y ahí fue donde conocí la religión. Es lo que me ha ayudado mucho y me mantiene firme. Salí de casa prácticamente con un morralito y otra muda de ropa. Habíamos llegado a la negociación de que me dejarían ir, pero tendría que hacerme cargo, abrirme paso. Es decir, tenía mi libertad, pero estaba yo solo contra el mundo. Al no ayudarme con nada, a lo mejor pensaron que regresaría de nuevo, pero no fue así. Era libre supuestamente, y eso era lo que yo quería. Sentía como si hubiese quitado de mí una enorme carga. Era muy similar a todos aquellos casos en que los padres les escogen las carreras a los hijos, los esposos a las hijas y cosas de ese estilo. Los frustran y al final terminan mal, y era claro que no quería eso para mí. Tengo 2 hijos que hasta el momento no conocen a mi abuelo y mi madre. Decidí apartarme de ellos por todas esas cosas que comenzaron a hacerme. Algo que me quedó muy grabado de mi abuelo era el único consejo que sigo hasta la fecha: un hombre sin palabra no es un hombre. Y cometí el error de confiar en la de mi abuelo. Aproximadamente a 1 hora de la finca, había un gran restaurante donde pasaban a cenar o dormir muchos traileros. Siempre pasábamos por ahí para poder llegar a la cueva que les comenté. De pequeño y parte de mi adolescencia, me llamaba mucho la atención cuando nos subíamos a los autobuses. Siempre intentaba sentarme a un lado del conductor e imaginaba que yo manejaba. En esos años, los autobuses solo constaban de una palanca de velocidades y era todo. ¿Qué iba yo a saber de bolsas de aire, temperaturas de los diferenciales, duales, turbos o 18 velocidades en los Kenworth? Todos los traileros sabrán de lo que hablo. Pero eso lo conocí algún tiempo después. Caminé bastante, pues no es lo mismo ir a pie que en bicitaxi. Era el transporte de aquellos años. Después de un par de horas, observé entre la oscuridad las luces emitidas por los camiones que estaban parados afuera de aquel restaurante. Ya faltaba poco, así que animado, continué con mi camino. Al llegar a aquel lugar, me di cuenta de que ya había más personas igual que yo buscando un mejor futuro. Me encontré a un par de personas que ya tenían algún tiempo ahí. Se podría decir que era su base y que se dedicaban a lavar los parabrisas de los tractocamiones y de los autobuses que se llegaban a parar por alguna cuestión en ese lugar. Después de un tiempo, pude conversar con uno de ellos y me hice su amigo. Esa noche aprendí a lavar parabrisas con una escoba, jabón y un poco de agua. Me acomodé debajo de un gran árbol y para mi suerte, sus raíces se habían colocado de tal forma que me permitía recostarme sobre ellas y descansar un poco. Horas más tarde, ya de madrugada, llegó un anciano que nunca había visto en mi vida, preguntando por mí, a la amistad que había hecho cuando llegué. Cuando llegó, fue a despertarme y decirme que me andaban buscando, pero yo no conocía a esa persona y me escondí hasta que se fue. Era muy extraño. Lo que nos impresionó a todos fue que cuando salió del restaurante, aquel anciano comenzó a caminar por la carretera rumbo a la finca. Su silueta era alta y delgada. Habrá caminado como unos 100 metros cuando las luces de un tráiler inundaron el camino, y justo cuando avanzaban hacia donde él caminaba, aquel hombre de aspecto extraño desapareció. Era muy difícil que saliera a su costado, pues pasaba por un puente muy alto. De haberlo hecho, habría caído alrededor de unos 20 metros al río que pasaba por debajo. Algunas situaciones muy extrañas comenzaron a
sucederme. Un par de días después, logré convencer a un señor de ayudarme y me dio trabajo. Teníamos que cargar algunas pencas de banano y acomodarlas en cajas para después transportarlas. Y es ahí donde aproveché. No me le despegaba. De hecho, en el cuarto que nos prestaban para dormir me decían el chicle, pero mi intención era manejar aquel gran camión. Siempre fui muy aferrado y después lo convencí de llevarme a algunas entregas y después de enseñarme a manejar. Al principio salió lo mismo de casa. No me pagaban por manejar, pero era algo justo, pienso yo. Me estaban enseñando a manipular el tráiler y estaba muy contento. Ahí fue donde comenzó mi carrera como trailero. Acompañaba al señor Blas y mientras él descansaba a mi costado, yo me iniciaba en este oficio. Estuve con él prácticamente un año, tiempo en el cual logré exprimir todos sus conocimientos. Ahí fue donde conocí muchas cosas sobre el tráiler: presiones, temperaturas, frenos, motor, ejes y todo lo que ya saben. Fue en uno de esos viajes acompañado de mi maestro que nos sucedió algo muy extraño. Es muy normal que durante tu trabajo te sorprenda la noche de muchas maneras, pero lo que no es normal es que se te aparezcan cosas que no tienen explicación alguna. La primera ocasión que tuve un encuentro paranormal fue rumbo a Chiapas. Nos dirigíamos a una bodega que distribuía la mercancía para Estados Unidos. Ya saben, lo de siempre. Los recolectores seleccionaban los frutos más grandes y de mejor calidad para mandarlos al otro lado. Esa noche manejaba como siempre. Las carreteras del sur están sumergidas por lo regular en la selva, entre árboles y hermosas vistas durante el día. Pero en cuanto cae la noche, tanta oscuridad se vuelve apabullante y si pones atención, se vuelve bastante perturbadora. En esa carretera existe un tramo de subida y por la carga que llevaba, entenderán que la velocidad del tráiler era lenta. Tomé por obvias razones el carril izquierdo y permanecí varios minutos ahí. De la nada, observé un bulto oscuro que se movía a mi costado derecho. Era muy extraño porque podía mirar que aquel bulto mantenía un paso constante, como si me estuviera acompañando. Por fortuna, cuando un automóvil me dio alcance, pude identificar brevemente que se trataba de un perro. Por un momento me alivié, pues se trataba de un animal que puedes encontrarte en cualquier parte, aunque en realidad no muchas veces en la carretera. En fin, a la velocidad a la que iba, era muy fácil para aquel animal mantener su paso y acompañarme. Durante un tiempo lo sentí muy normal, pero lo perturbador comenzó tiempo después. Cuando por fin llegué a una parte plana, comencé a imprimir un poco más de velocidad. Al principio, ese bulto oscuro y del cual no puedo olvidar su par de orejas bien paradas, brincar constantemente, comenzó también a correr un poco más rápido. Mi tablero marcaba ya los 40 kilómetros por hora, después los 50 y 60. Pero aquel animal seguía corriendo a mi costado. Ya comenzaba a sentir algo extraño, pues era claro que algo estaba sucediendo. Era muy extraño, si no es que aterrador, que un animal común pueda mantener el ritmo de esa forma, y sobre todo, que no se cansara. Llegó el momento en que mi unidad ya iba a más de 80 kilómetros por hora. Pude notar que aquel perro ya no era del mismo tamaño, si no me equivoco, y para que puedan darse una idea, estaba a punto de tener la altura de un caballo. Cuando vi esto, de inmediato desperté a don Blas para comentarle lo que me estaba pasando. Posiblemente era consecuencia de no dormir varias noches. Cuando el hombre se pasó para la parte de enfrente, se quedó completamente helado. Yo no me equivocaba. Todo aquello que estaba viendo era real. De inmediato me dijo: «Oye, ¿qué animal tan grande? Ha de ser un perro de la selva o un lobo, porque está muy grande». Intentó verlo de una manera normal, pero todo cambió al dejar atrás aquella montaña que hacía más oscuro nuestro camino. Cuando por su posición pudo ver con ayuda de la luna que aquel animal no era lo que pensaba, se sentó de inmediato, tomó su Biblia que siempre traía en la cabina y comenzó a orar.
Sus palabras reprendían cualquier manifestación del demonio, pues se trataba de un ser aterrador que nos estaba persiguiendo. Mi compañero insistía, pero aquella cosa no se iba. Don Blas pegó un grito ahogado cuando se dio cuenta de lo que se supone tendrían que ser sus patas. No lo eran. En vez de ello, él comentaba que parecían dos juegos de garras, como enormes manos con uñas completamente aterradoras y con las cuales tomaba impulso para no dejarnos tranquilos. Los dos nos pusimos muy mal, pero también tenía en mente no accidentarnos, y a pesar de que mis manos ya temblaban al hacer los cambios, tuve que guardar la calma. Las oraciones de aquel hombre comenzaron a ser más fervientes. Imploraba por nuestra protección y sobre todo porque aquello que ya nos estaba espantando se fuera. Y he aquí algo completamente extraño. Justo cuando pasé un alto y enorme puente, aquella bestia brincó hacia el precipicio. De inmediato vino a mi mente la imagen de aquel sujeto que les platiqué al principio, ese que desapareció de la misma forma. Esto ya me hacía pensar algunas cosas. No sé si era un enviado de mi madre o abuelo para vigilarme. Tampoco sé si se trataba de un demonio, algo que intentaba perturbarme. Si no me equivoco, ellos ya me habían encontrado, y de verdad, eso me preocupaba. Después de ese encuentro, me di cuenta de que yo no podría salir solo de ese círculo de la brujería. Tampoco sería fácil alejarme de los que yo pensaba eran mi familia. Estaban reclamándome para regresar a casa y seguir con las aterradoras prácticas que tenían o siguen teniendo. Y lo digo por lo siguiente: en ocasiones por las noches mientras dormía, viví completamente aterrado. Algunos eventos paranormales que me sucedieron. Sé perfectamente lo que es cuando se te sube el muerto, pero esto era completamente diferente. Las cosas de verdad me comenzaron a preocupar cuando una noche me tiraron de la cama y comenzaron a salirme marcas muy extrañas en mis piernas y mi espalda. Esa noche llegué como normalmente lo hacía. Para ese entonces rentaba un cuarto en una vecindad que me permitía estar cerca de mi trabajo y que también contaba con un terreno amplio para poder dejar el camión sin ningún problema. Me eché un buen baño, cené algo y me dispuse a descansar. Todo pintaba muy bien. Los vecinos no estaban haciendo fiesta como de costumbre, así que no había ruido alguno que me molestara. Me quedé profundamente dormido. No contaba con lo que horas después me pasaría. De la nada, sentí un fuerte golpe en la mejilla que me despertó de inmediato. ¿Cómo era posible si vivía solo? Justo cuando abrí los ojos para identificar qué era lo que pasaba, mi cuerpo se paralizó por completo. Pero lo más aterrador fue ver una sombra rondar alrededor de mi cama. Una especie de figura negra con una túnica que flotaba lentamente hacia mis pies. Por más que intentaba moverme, solo podía observar a aquel espectro rondar por mi habitación, y me llené de pavor cuando comenzó a pronunciar un par de palabras que me hicieron estremecer. Aquel mensajero quería que volviera a casa. De la nada, tomó mis tobillos y de un jalón bastante fuerte me tiró de la cama. Justo cuando caí, pude recobrar el movimiento. Bastante agitado, corrí a prender el apagador, pues el miedo de que esa cosa volviera era latente. Sentía que mis tobillos me ardían como una quemadura, pero no se me veía nada en ese momento. Dejé la luz prendida y del miedo les juro que no dormí en toda la noche, y menos cuando empecé a notar marcas de unos dedos completamente anormales, largos y de forma puntiaguda que se iban marcando en mi piel. Amaneció y por fortuna caía domingo. Recordé perfectamente a Don Blas por sus oraciones y fui a visitarlo. Para mi suerte, llegué momentos antes de las reuniones a las que él asistía. Le platiqué de mi situación y me dijo que lo acompañara para ver si su pastor podía ayudarme. Esa tarde, toda la congregación oró por mí, pero las cosas no se quedaron así. Muchos eventos extraños comenzaron también a
suceder en mi casa. Me tiraban los platos. De día, los vasos salían volando sin ninguna explicación y escuchaba sonidos extraños durante la noche. En una ocasión, pude ver claramente cómo una sombra pasaba de izquierda a derecha detrás de la puerta de mi recámara, como si algo anduviera rondando ella afuera. Desde ese entonces, comencé a involucrarme más en mi creencia y dejarlo todo en manos de Dios, pues Él es el único que me pudo ayudar. En otra ocasión, al asomarme para ver el tráiler que siempre dejo en aquel terreno, observé una figura desencarnada y completamente aterradora sentada en mi lugar y mirando fijamente hacia mí. Cerré la cortina y me encomendé a mi Señor. Ya no la volví a abrir. El miedo de hacerlo y que ahora aquel espectro estuviera detrás de mi ventana era inminente y podía sentir que casi seguro. Cosas de ese estilo pasaron en mi vida. Mi madre y abuelo querían que regresara, pero yo jamás lo hice. Años después y con ayuda de la congregación, las manifestaciones paranormales desaparecieron. Fui libre por fin. Después, conocí a mi esposa en el mismo templo. Con el paso del tiempo nos casamos y formamos una familia completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Me imagino que muchos podrán juzgarme y plantear por qué no impedí que se siguieran practicando este tipo de rituales. Y la respuesta es por temor. Son personas que no tienen escrúpulos. Siempre se ponen máscaras de buenas personas. Son amables y completamente diferentes a los demás. Hasta llegas a pensar que ellos son los buenos, pero son todo lo contrario. Mis hijos no saben quiénes son, pero sí conocen la historia de terror que ahora les comparto. Muchas gracias por escucharme. ¿Están listos para esto? Hace un tiempo me platicaron esta historia. Se trata de una de tantas historias de los amigos transportistas o traileros y que siempre, en su mayoría, han vivido algo similar en las carreteras en las que manejan por diferentes caminos. Esta sucedió en el norte de nuestro querido México y se las platicaré en primera persona como yo la escuché esa tarde en que me la contaron. Soy mecánico de camiones y un compañero que ya tenía más tiempo que yo laborando en aquella empresa me dijo lo siguiente. Me acuerdo que llegué como a las 8 de la mañana. Por cierto, muy similar a muchas ocasiones, casi corriendo para checar. Cuando entré, varios compañeros ya se encontraban preparándose para laborar y empezamos rápidamente después de tomarnos un café, pues ese día teníamos mucho trabajo acumulado, pues como había que hacer varias entregas al centro de la República, nos teníamos que apurar y para esto teníamos que dejar lo mejor posible todos los camiones para que estuvieran en óptimas condiciones para tomar las carreteras. Así que desde temprano empezamos las revisiones y a cambiar las piezas que hicieran falta o reparar lo necesario. Por ahí del mediodía llegó un compañero conductor muy alegre. Por cierto, lo conocíamos como el Cascabel. Ya se imaginarán por qué. Era un tipo que siempre estaba de buen humor. Llegaba con una sonrisa saludando a todos y con su clásico silbido de una canción ranchera que le gustaba mucho. Así lo escuchábamos todos antes de que llegara para ver qué camión le tocaba. Era un buen tipo. Nos platicaba de su esposa y de sus hijos, ya que en cada una de sus salidas les traía un recuerdito como él les decía los regalos que les compraba en cada viaje, siempre pensando en su familia. Esto era así la mayor parte del tiempo que lo llegábamos a ver por el taller. A veces nos encontrábamos en las oficinas o en otros lados. Era un gusto toparse con él y no solo a mí me daba alegría verlo. En fin, era un hombre muy conocido por todos y apreciado. Después de que nos saludó, nos preguntó por su camión, si es que sería el mismo que usaría esta vez o sería otro.
pues él sabía que los trailers los teníamos que tener al 100. Así que le dije que sería su camión de siempre, que ya lo teníamos listo para que pudiera salir con él por la tarde si es que así se lo pedían. Se alegró mucho y me dijo que era justo lo que le había comentado su patrón, que por ahí de las 4 de la tarde necesitaba que saliera con rumbo a Puebla. Entonces se despidió mientras marcaba desde su teléfono para avisar que ya estaba listo su tráiler y que pasaría por la carga, mientras me hacía señas con la mano con el pulgar arriba, y le contesté de la misma manera. Aproximadamente como a las 3 de la tarde regresó por el camión. Cabe decir que solo teníamos la parte delantera del tráiler. El contenedor es el que pasaría a traer y de ahí seguiría su camino para hacer su entrega en Puebla como ya tenía señalado. Para él no era desconocido el rumbo, pero esta vez le tocaría entrar por otro lado y ya con todo en orden, llegaría en unas 3 horas a su destino. Pero por aquellos rumbos le aguardaba una sorpresa bastante impactante, algo que para él sería la primera vez que experimentaba algo así. Después de esto pasaron unos días sin que supiéramos de él. Sabíamos que eso sucedía. Si no había la necesidad de llevar a revisión el camión, no veíamos a los conductores, pero sí se nos hizo raro que cuando llevaron el camión para que lo revisáramos, el tráiler del compañero que les platico lo llevó otro conductor. Y claro que no perdimos oportunidad en preguntar por él, pues pensamos lo peor en primer momento. Era extraño, pues no se nos había reportado ningún percance o accidente. Tampoco se veía mal la cabina. Entonces pensamos que este joven posiblemente se había enfermado, y así nos lo hizo saber el otro chofer de esa ocasión. Él nos dijo que cuando llegó a la central, el compañero risueño y alegre venía pálido y serio. Y para alguien como él, esto en verdad era muy extraño. Incluso preguntaron si había llegado con la entrega y si no había algún problema previo, a lo que las personas en Puebla le dijeron a su patrón que no, que llegó bien y que no sabían que hubiera tenido algún problema en el camino, y se reportó como siempre. Pero entonces, ¿qué es lo que le había pasado? Eso es lo que todos se preguntaron, hasta que después de un rato que se tomó un café y se fue tranquilizando, les platicó algo que no todos le creyeron, pues sabían que era muy bromista. Pero de ser así, entonces ¿por qué se encontraba en ese estado? Y lo que ahora comentaré es lo que salió de sus labios una vez que estuvo claro y lúcido completamente. Esto fue lo que dijo. Cuando iba en la carretera por eso de las casi 7 de la noche, pasando por donde solo se ven montes y mucha vegetación, y muy poco tránsito además, observaba todo tranquilo como siempre. Pero metros adelante, pude distinguir una silueta de lo que parecía un hombre que estaba agachado a la orilla del camino, pues no se veía como un animal. Conforme me iba acercando, pude comprobar que era cierto lo que había visto, aunque ahora con la luz de los faros podía distinguir que era un hombre joven. Se notaba que era de por ahí. Afortunadamente pude orillarme y checando el tiempo para ver si no me afectaba en nada, bajé la ventanilla para preguntarle si le podía ayudar en algo, pues después de todo, si coincidía con mi rumbo, no me perjudicaría. Ese hombre podría necesitar ayuda. Claro que también se podría tratar de una trampa. Hay gente que hace cosas así para asaltar a los camioneros. Así que con todo el temor y la precaución, le pregunté si lo podía ayudar. Ese joven levantó la cabeza y agradeciendo me dijo que se había lastimado la pierna con una malla que tenía púas. Esto es muy común por allá, para evitar que roben ganado o algunas gallinas entre otros animales. También me dijo que ya tenía rato ahí pero nadie le había ayudado, pues varios pasaron antes que yo. Otros al ver la sangre no lo quisieron ayudar pensando que estaba metido en problemas. En fin, 1000 cosas. Y aquel hombre siguió ahí en el frío nocturno durante varios minutos. Además, me mostró la pierna y sí estaba muy lastimada. Tenía una rajada que el alambre le había hecho. Incluso le desgarró esa parte de su pantalón. Así que le pregunté si podía caminar o que me esperara para que yo lo ayudara a incorporarse. Me dijo que sí, y con algo de dificultad se levantó.
Le abrí la cabina del lado del copiloto para que subiera, claro, sin dejar de mirar a todos lados y con la radio en mano por si surgía algo más. Pero no fue así. El muchacho subió y cerró la puerta dándome las gracias de nuevo. Le dije que tenía que ir al médico lo antes posible, pues el líquido de su pierna no paraba. Me dijo que pronto lo haría y que vivía no muy lejos de ahí, pero que le había sido imposible caminar, por eso se quedó en espera de ayuda. Así continuamos la charla por todo el camino, hasta que más adelante, donde se veían unas casitas de ladrillo entre maizales y otros cultivos, me dijo que por ahí vivía, que no me desviara más de mi camino y que lo podía bajar ahí, y le dije que me permitiera estacionar el camión a la orilla para ayudarle. Cuando me bajé para ayudar, él empezó a chiflar de manera peculiar. Era como si imitara a algún animal. Y enseguida le contestaron de adentro de la casita. Era un sonido similar, y segundos después salió un señor. Supuse que por el parecido con el joven, era su padre. Me sonrió y agradeció el gesto mientras me ayudaba con su hijo, pues así lo comprobé cuando le dijo que lo esperaban desde hacía horas y ya se habían preocupado. Me entrometí y le dije que estaba muy mal su pierna y lo tenía que ver un doctor. El señor me contestó que él lo trataría, pues era curandero y no era la primera vez que sucedía algo así por esos lugares. Entramos y su mamá estaba ahí. Lo miró no sin antes darme las gracias también, diciéndole: «Ay, mijo, te dije que dejaras que yo lo arreglara. Mírate nada más». Lo sentamos y me despedí de la familia. Y en forma de agradecimiento, la señora me dijo que me invitaban un taquito. Le agradecí su gentileza, pero tenía que regresar a mi camión para seguir trabajando, porque no quería entregar con retardo. Entonces me dijeron que por lo menos me lo llevara para el camino. Acepté y les agradecí. Pero lo que pude notar en lo que la señora muy amablemente me preparaba lo que me daría, era que no se veían preocupados por la pierna del joven como yo. Y como ellos lo dijeron, no era la primera vez, pero para mí era cuestión de que le dieran unos puntos en la herida. Respeté sus costumbres y no se lo sugerí. No tardó mucho la señora y me dio un envoltorio en una bolsa. Me dijo que eran unos tamales y un par de panes que ella había hecho por la mañana, y que también me daba un botecito con café. Yo le agradecí sonriendo enormemente y me despedí de todos, pero antes de salir, el señor me dijo que me acompañaba a la salida porque iría por unas plantas para unos preparados que colocaría en la pierna de su hijo. Salimos los dos y yo me subí a mi camión para retirarme de ahí. El señor se fue por atrás de su casa. Supongo que entre tantas plantas que había, tenía lo que necesitaba y continué mi camino. Pero todavía me aguardaba algo más. Ya más tranquilo, me reporté a mi central por radio. Les dije que tuve que auxiliar a una persona, pero que ya había tomado camino de nuevo. Terminando de hacer esto, puse la radio en su lugar, pero más adelante pude ver entre los árboles de los costados del camino a un burro. Por más que trataba de ver quién estaba con él, no veía a nadie. Claro que tenía dueño, supuse, pero ¿qué andaba haciendo un burro suelto a esas horas por ahí? Bajé la velocidad para observar si por ahí se encontraba alguna persona, y también pasé al carril de alta por si por alguna cuestión se abalanzaba contra mí, aunque me parecía que estaba comiendo por lo que vi porque tenía hierba en el hocico. Pero lo extraño era que en su cuello llevaba colgando un morral, de esos que usan en los pueblos, pues ¿quién le pondría una bolsa al pobre burro? Pero ¿cuál sería mi sorpresa cuando vi que el burro dejó caer las ramas que tenía en el hocico al pasto? Luego se sentó como se sientan los perros en sus patas traseras y con sus cascos delanteros hizo movimientos para tratar de sacarse el morral de su cuello. Se sacudía poco a poco para que el morral se deslizara. Después de varios intentos lo logró y yo sentía que el corazón me latía alocadamente de la impresión. Después lo vi tomar con el hocico las ramas de nuevo y las empezó a echar en el morral mientras con su pata derecha pisaba la bolsa. Estaba muy impresionado, pues un animal así no podía hacer todo esto.
Si a un perro le daría trabajo, más a un animal tan grande. En el momento que vi esto, ya prácticamente había parado mi camión junto al burro para observarlo. Ese animal estaba tan concentrado en su tarea que no me vio o no le interesó tenerme como espectador. Eso es lo que pensé, y continué mi camino ya con algo de temor. Incluso pensé por un segundo que lo estaba imaginando, pero para que pronto saliera de mi duda, ocurrió algo que me lo comprobó. Cuando llegué más tarde a una gasolinera, bajé al sanitario y al llenar mi tanque, escuché a dos tipos que comentaban que pondrían más cercas en sus casas porque de nuevo se había tratado de meter un burro a robar una gallina o algún otro animal, pero que afortunadamente se había atorado en la malla con púas que tenían. Por lo menos su familia ya sabía a qué atenerse y por lo que alcanzaron a ver, se lastimó la pierna. Eso es lo que le pasa a los nahuales que intentan hurtar en la oscuridad de la noche. Ya no es tan fácil pasar a otras propiedades. Lo bueno que pusiste el alambre, compadre, escuché decir a la otra persona. En ese momento sentí un frío que me recorrió mi espalda. Entonces a quien yo ayudé era un nahual, así como también el burro que vi con las plantas en el hocico y las echó al morral. Era el señor, aquel hombre que me dijo que saldría por hierbas para la pierna de su hijo. Esto es lo que me sucedió y no lo podía creer. Me tomé un café y me subí después de cargar el tanque de mi camión y no paré hasta llegar a mi destino. Entregué y regresé por otra ruta, pero eso sí, ya no quise detenerme hasta llegar a la central. Aún sigo temblando de la impresión de lo que vi esa noche. Sin duda ese día entendimos que tuvo un encuentro con una familia de nahuales. El joven que se lastimó la pierna era el burro que comentaron había cruzado una cerca y el otro burro que vio en el camino con el morral buscando hojas era su padre. Los dos tenían la misma facultad de nahualismo. Por eso el comentario de que no era la primera vez que sucedía aquello y que por lo mismo no se espantaron. Para ellos era algo cotidiano en su comunidad, pero para este chofer fue una sorpresa toparse con lo que alguna vez pensó eran leyendas, pero nunca imaginó que algún día llevaría por pasajero a un auténtico nahual. Hola amigos camioneros y traileros de todo México, mi nombre es Ramiro y quiero compartir mi experiencia. Esta historia de terror me pasó en la carretera de La Rumorosa en Baja California. Hace algunos años, cuando empezaba con mi tráiler y apenas unos meses de haberlo comprado, decidí aceptar un cargamento y recorrer las largas y solitarias carreteras de México. Me encantaba la sensación de aventura y libertad que venía con el oficio, pero nunca esperé encontrarme con una experiencia tan terrorífica como la que viví en la carretera de La Rumorosa. Era una noche oscura y tormentosa cuando me encontraba conduciendo mi camión por la mencionada carretera. La lluvia caía con tanta fuerza que dificultaba la visibilidad y volvía el viaje aún más peligroso. A medida que avanzaba mi historia como trailero, empecé a escuchar rumores sobre una presencia maligna que acechaba en esa zona. Al principio no le di mucha importancia, pensando que eran solo supersticiones locales, pero esa noche todo cambió. Mientras conducía, comencé a notar sombras extrañas moviéndose entre las pequeñas montañas de piedra o tierra a lo largo de la carretera. Al principio lo atribuí a mi imaginación, jugándome una mala pasada, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. De repente, mi camión comenzó a fallar y las luces del tablero se apagaron inexplicablemente. Me quedé varado en medio de la tormenta, sintiendo cómo la ansiedad se apoderaba de mí. Intenté poner en marcha el camión varias veces, pero fue en vano. Fue entonces cuando escuché un ruido siniestro proveniente del exterior. Miré por la ventana y me encontré con una figura alta y oscura que se acercaba lentamente hacia mí. El miedo se apoderó de mi cuerpo mientras trataba de entender qué rayos estaba pasando.
y esa figura se acercó lo suficiente como para que pudiera verla claramente. Era una figura espectral, con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa en su rostro. No podía moverme ni apartar la mirada de ella. Entonces, en un susurro escalofriante, la figura me dijo: Es mi territorio. ¿Qué haces aquí? Mientras se disolvía y pasaba por el parabrisas hasta llegar al lugar del copiloto y volvía nuevamente a mí para seguirme observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y supe que estaba en peligro de muerte. Desesperado, busqué mi celular para pedir ayuda, pero descubrí que no había señal. Me encontraba completamente a merced de esta entidad sobrenatural. El tiempo parecía detenerse, mientras la figura se acercaba cada vez más. Cerré los ojos y esperé lo peor, tal vez un impacto de otro camión que por lo cerrado de la lluvia no me vería o algo más. Pero de repente, el camión volvió a encenderse sin razón aparente. Rápidamente pisé el acelerador y escapé a toda velocidad de aquel lugar maldito. A medida que me alejaba de la carretera de la Rumorosa, sentí un alivio abrumador, pero el recuerdo de esa experiencia aterradora me persiguió durante mucho tiempo. Nunca supe realmente qué era aquella entidad o por qué me dejó ir, pero prometí nunca más volver a esa carretera e intenté buscar viajes que no me llevaran a ese destino. Posiblemente era un aviso o tal vez una última oportunidad para estar con vida. Después de tanto sacrificio para comprar mi unidad, no quería perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Desde entonces, he compartido mi historia con otros compañeros para advertirles sobre los peligros que podrían encontrarse en la carretera de la Rumorosa. Hay algo oscuro y maligno acechando en esa zona, y aquellos que se aventuran allí podrían encontrarse cara a cara con el terror como yo lo hice aquella noche lluviosa. Yo digo que era la muerte buscando presa. Gracias por escucharme. La familia completa. Hola, buenas noches. Antes de comenzar quisiera mandar un saludo a todos los operadores de tráiler, en especial para el grupo TUM, Transportistas Unidos de México, al cual pertenezco actualmente. Recuerdo claramente que aquel día era un atardecer caluroso de verano de 1995. Como de costumbre, me encontraba conduciendo mi camión por la carretera de la Rumorosa en Tecate, Baja California. Era una ruta que había recorrido innumerables veces, pero esa tarde algo muy extraño estaba a punto de ocurrirme. Mientras manejaba por esa sinuosa carretera, noté una densa neblina que comenzaba a envolver el paisaje. El ambiente se volvió pesado, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Sin embargo, lo que me hizo sentir aún más incómodo fueron las sombras que se movían rápidamente por la parte superior e inferior de la carretera. De repente, frente a mí, apareció una figura borrosa. Era una mujer con vestido blanco y largo con cabello oscuro. Sus ojos estaban llenos de tristeza y parecía que buscaba desesperadamente algo. Mi instinto me decía que se trataba de un fantasma, pero no pude apartar la mirada. Seguí conduciendo lentamente mientras ella se desvanecía gradualmente en el aire. Pensé que tal vez solo había sido el cansancio, pero unos minutos después, otra figura se materializó frente a mí. Esta vez era un hombre alto con barba y un sombrero vaquero. Su mirada era penetrante y sus ropas estaban desgarradas. Este sujeto parecía también estar en búsqueda de algo o alguien, pero antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la niebla al igual que aquella mujer. Me sentí abrumado por lo que había presenciado y decidí detener mi camión en el arcén para tomar un respiro. Estaba seguro de que algo extraño estaba ocurriendo en ese lugar. Entonces recordé una historia que había escuchado hace mucho tiempo sobre una familia que había fallecido en un trágico accidente en esa misma carretera.
Según la leyenda local, una familia había estado conduciendo por esa carretera durante una noche lluviosa, cuando un camión fuera de control chocó contra ellos. Los padres y sus 2 hijos pequeños perdieron la vida en ese accidente. Desde entonces, se decía que los espíritus de la familia rondaban en la zona, buscando desesperadamente paz y justicia. Decidí continuar mi camino, pero esta vez estaba alerta. No pasó mucho tiempo antes de que una niña apareciera frente a mi camión. Tenía cabello rubio y vestía un vestido desgastado. Sus ojos parecían implorar ayuda, pues estaban tristes. Inmediatamente supe que era uno de los hijos de la familia fallecida. Me detuve y bajé del camión para hablar con ella, pero cuando me acerqué, desapareció. Siempre me ha llamado la atención todo este tipo de acontecimientos paranormales. Creo firmemente en que hay otros planos que no conocemos aún. Y en vez de darme miedo, como que me aviento a averiguar qué es lo que sucede. No sé por qué soy así. A medida que avanzaba por la carretera, los miembros de esa familia se manifestaban ante mis ojos. Aunque no podía comunicarme con ellos, podía sentir su dolor y su necesidad de encontrar la paz. Fue una experiencia aterradora y conmovedora al mismo tiempo. A medida que los fantasmas aparecían y desaparecían, comprendí que debía hacer algo al respecto. Decidí investigar más sobre el accidente y buscar información sobre cómo ayudar a los espíritus en su camino hacia la tranquilidad. Después de algunas semanas de indagar, encontré un viejo periódico que detallaba el trágico accidente. Descubrí que el camionero responsable había sido declarado culpable de negligencia y encarcelado, pero los fantasmas de la familia seguían atormentados. Decidí visitar el lugar del accidente y rendir homenaje a los fallecidos. Llevé flores y encendí velas en su memoria. Durante esa noche, los fantasmas de la familia se hicieron más presentes que nunca. Claramente sentía que aquellos espíritus rondaban a mi alrededor. Se escondían en la oscuridad, pues posiblemente tenían miedo, pero también sentí que agradecían mi gesto. Y finalmente encontraron un poco de paz. No soy vidente o brujo, pero sí me llama mucho la atención a este tipo de casos e intento ayudar cuando puedo. Después de ese día ya no volví a ver a los fantasmas en la carretera de la Rumorosa. Parecía que habían encontrado el descanso que tanto necesitaban, aunque aún siento un escalofrío cuando pienso en aquella experiencia. Me alegra mucho haber podido ayudar a esa familia en su viaje hacia la tranquilidad eterna. Desde entonces he continuado mi trabajo como trailero, pero siempre recordaré aquella noche en la que pude observar a los fantasmas de una familia completa. Su historia me enseñó que a veces, incluso en la vida después de la muerte, las almas necesitan ayuda para encontrar paz. Y estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de ser parte de esa historia y de brindarles un poco de consuelo. Que tengan una buena noche. Me llamo Alejandro y me he desempeñado por más de 20 años como trailero acá en mi país. Había escuchado durante conversaciones con mis compañeros traileros sobre muchas situaciones relacionadas con fenómenos paranormales, pero yo en lo particular solo pensaba que esas cosas no sucedían y que eran comentarios para tener algo sobre qué hablar y pasar el rato, hasta que me sucedió a mí. Era un día soleado en la hermosa colonia Tovar en el estado de Aragua, Venezuela. Me encontraba preparando todo para hacer una entrega muy especial, pues trabajaba en una empresa distribuidora de víveres y me habían asignado llevar un despacho de alimentos a un cliente que vivía en un área remota de la colonia. La carretera serpenteaba a través de los exuberantes paisajes montañosos. Como ya les comenté, había escuchado rumores sobre las apariciones fantasmales en esa vía, pero no creía en estas historias paranormales. Para mí solo eran cuentos inventados para asustar a la gente.
Mientras conducía mi tráiler cargado de productos comestibles, pude percibir durante el recorrido que la tarde se volvió nublada y un inquietante silencio invadió el ambiente. Comencé a sentir un escalofrío recorriendo mi columna vertebral, pero lo atribuí al cambio de clima. Sin embargo, a medida que avanzaba por el camino, las sombras parecían jugar entre los árboles, moviéndose de manera inusual, dándoles un aspecto terrorífico. De repente, el tráiler comenzó a fallar. El motor se detuvo y todas las luces se apagaron. Para ese momento ya eran aproximadamente las 8 de la noche. Yo estaba desconcertado y preocupado, pero decidí revisar el motor para ver si podía solucionar el problema. Y mientras estaba bajo el capó, una voz susurrante me llamó por mi nombre desde los alrededores. Miré a mi entorno, pero no había nadie a la vista. Una sensación de inquietud me invadió, pero aún así preferí ignorarla y continué inspeccionando el vehículo. Justo cuando estaba a punto de rendirme, una figura borrosa apareció a lo lejos. Parecía una mujer sin alguna prenda que la cubriera. Su cabello oscuro caía en mechones desordenados alrededor de su rostro pálido. Esa figura se acercó lentamente a mí. Y aunque sentía miedo, pude notar algo en sus ojos que reflejaba tristeza y necesidad de ayuda. Esa misteriosa mujer me tendió una mano temblorosa y susurró palabras incomprensibles, pero ese rostro afligido cambió a una macabra mueca perturbadora. En ese momento una ráfaga de viento frío atravesó la carretera y la figura desapareció repentinamente. Y en ese instante, mi camión cobró vida nuevamente y las luces se encendieron, quedándome allí petrificado, sin palabras, tratando de comprender qué era lo que acababa de suceder. Después de un momento de asombro, logré arrancar el motor y continué mi viaje. Llegué a la empresa del cliente sin más incidentes y entregué los víveres. Y aunque el cliente estaba agradecido, notó el rostro perplejo que yo tenía y me preguntó si algo extraño me había sucedido en el camino. Le respondí con una sonrisa nerviosa, sin darles detalles sobre esa desagradable experiencia. Al haber cumplido con la descarga de los productos, inicié el retorno hacia el almacén. Todavía tenía esa sensación terrible, como si en la cabina estuviera una presencia negativa. Sentía un ambiente muy pesado mientras conducía. Y ya pasados unos minutos, volví a escuchar los murmullos de esa mujer. Era como si aquella entidad se me hubiese pegado. De repente di un volantazo que casi me saca de la vía, logrando controlar a último momento la pesada máquina y logré frenar activando el matching brake. Bajé a veloz carrera alejándome de mi camión. Estaba tan alterado que estuve a punto de desmayarme. Creo que tuve una hipotensión. Sudaba frío y con mucho temor intentaba observar hacia la cabina del tráiler. Ahí fue donde pude ver a la mujer fantasma. Asomaba su aterradora cabeza de vez en cuando para mirarme con aquellos ojos encendidos. Empecé a orar a Dios pidiéndole que alejara eso de mí, pero al parecer ese espectro no quería desaparecer. Había pasado como media hora cuando escuché un grito estremecedor que provenía del interior del camión, alterando aún más mis nervios. A la distancia, gracias al cielo, venía un vehículo militar con unos efectivos de la Guardia Nacional, quienes al verme se detuvieron para indagar el por qué estaba detenido, pero dudé en responderles. Esta actitud despertó sospechas en ellos, pidiéndome la documentación de rigor e inspeccionando completamente la unidad. Los guardias continuaron interrogándome para saber exactamente qué me ocurría, y fue en ese momento que les relaté toda la historia de terror que había pasado. Entonces, uno de ellos comentó de manera muy seria: esa mujer sale en este tramo y es la que ocasiona muchos accidentes por aquí. Los efectivos se ofrecieron a escoltarme hasta la salida de esa carretera.
logrando después arribar a la empresa sano y salvo. A partir de ese día, cambió mi perspectiva sobre los relatos de horror. Ahora creo que algunos espíritus aún caminan entre los vivos, buscando ayuda o una conexión en el mundo material. Siempre recordaré aquel encuentro misterioso en la colonia Tovar y nunca olvidaré lo que pasé y que casi pierdo la vida ese día. Meses después me enteré por las redes sociales sobre un terrible accidente donde falleció un colega mío, quedando en muy malas condiciones su ayudante, y quien en medio de su angustia les decía a las personas que lo auxiliaban: "Nos salió una mujer muerta sin ropa". Después conversé con Justino, un gran amigo destacado en una estación de bomberos de La Victoria del estado Aragua, comentándole mi experiencia aterradora, y mi amigo confesó que en ese tramo donde me sucedió ese hecho paranormal es muy común que sucedan muchos accidentes con víctimas fatales, a pesar que es prácticamente una recta, y que no era raro para ellos cuando iban a socorrer a los lesionados escuchar de ellos siempre que el origen de los accidentes viales eran producto de la aparición de la mujer sin ropa. Ahí fue donde confirmé más aún todo lo que había escuchado y vivido en carne propia sobre ese espectro demoníaco, dándole gracias a Dios por no haber corrido con un destino fatal. Estuve indagando sobre el por qué suceden estas apariciones y mi tío Gonzalo, hermano de mi mamá, me dijo que el diablo, que el Señor lo reprenda, como el rey de la mentira, crea o utiliza este tipo de eventos para ocasionar perturbaciones en las personas. Sus demonios se manifiestan muchas veces para ocasionar tragedias y así apropiarse de las almas de aquellos que no están sujetos a la palabra de nuestro Señor. Juan José, un experimentado trailero, nacido en Tinaquillo, estado de Cojedes, se especializó en la conducción de vehículos de carga, pasión que adoptó desde muy pequeño ya que su padre don Germán laboró en esta rama para una gran empresa que distribuía materiales de construcción a varios estados del país. En época de vacaciones escolares, Juancito, así como le decía a su familia, acompañaba a su papá de vez en cuando, especialmente cuando le asignaban viajes que duraban días. En ocasiones don Germán le contaba sobre las diferentes experiencias que vivió en el desempeño de su labor. Muchas de ellas describían el haber presenciado accidentes o haberse accidentado y estar muchas horas a la espera de los mecánicos de su compañía para solventar alguna falla en su tráiler. Pero en una ocasión se encontraba realizando una entrega de carga en la ciudad de Acarigua, Venezuela. Era una noche oscura y lluviosa cuando decidió emprender el viaje de regreso a su hogar en San Carlos. Sabía que la vía entre estas dos ciudades era famosa por leyendas y cuentos de sucesos paranormales, pero no le prestó mucha atención, pensando que eran solo historias sin fundamentos. Mientras conducía por la solitaria carretera, la lluvia arreciaba y la visibilidad se reducía considerablemente. Los faros del camión apenas podían atravesar la densa cortina de agua. Eso lo obligó a bajar considerablemente la velocidad para evitar algún percance. Un destello de luz en medio de la oscuridad llamó su atención. Juan José se preguntó qué podría hacer, pero decidió seguir adelante. A medida que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien comenzó a invadir su ser. Escuchaba extraños ruidos que provenían de la maleza cercana y los árboles que bordeaban la carretera. Su corazón latía rápidamente mientras intentaba mantener la calma, y de repente, una figura oscura y encapuchada apareció en medio de la carretera. Juan José pisó frenéticamente el pedal del freno, pero era demasiado tarde. El camión se estrelló contra la figura y se detuvo abruptamente. Temblando de miedo, Juan José salió del vehículo y corrió hacia la figura, pero no encontró nada más que la lluvia que seguía cayendo. Desconcertado, se dispuso a inspeccionar su camión y se dio cuenta de que no había ningún
daño en absoluto, ni sangre u otro elemento que evidenciara lo que estuviera relacionado con lo vivido. El choque con la figura parecía haber sido una ilusión. Juan José se sintió inquieto y decidido a regresar rápidamente a San Carlos. Subió y continuó conduciendo a través de la lluvia persistente. Trataba de concentrarse en el camino cuando de inmediato escuchó una risa siniestra que llenaba el aire. Los escalofríos recorrieron su espalda mientras miraba a su alrededor en busca de la fuente de aquel sonido macabro. Fue entonces que la figura encapuchada apareció nuevamente, esta vez sentada en el asiento del pasajero de su camión. Juan José gritó de horror mientras la figura se reía y desvanecía ante sus ojos. Apretó el acelerador y el camión rugió hacia adelante, alejándose de aquella presencia inquietante. Finalmente, Juan José llegó a San Carlos, exhausto y lleno de miedo. Se juró a sí mismo nunca volver a transitar por la vía entre Acarigua y San Carlos de noche. La experiencia había dejado una profunda marca en él, y desde entonces evitó cualquier mención sobre su encuentro paranormal en aquella carretera oscura y lluviosa, hasta que unos días después de esa aterradora experiencia, su padre, al observarlo muy pensativo, le preguntó: «Hijo, ¿tienes algo? Te noto extraño. Estás muy callado. ¿Qué te pasa?» Juan José, a pesar de tener mucha confianza con su viejo, no quería comentarle nada para no preocuparlo, pero ante la insistencia, no le quedó de otra que relatarle todo lo experimentado aquella noche de terror. En ese instante, su padre intuyó que su hijo estaba afectado por esa presencia negativa y le pidió que acudiera a su hermano mayor, William, ya que él es líder de una congregación cristiana y que también allí podría ser orientado para echar fuera ese espíritu de oscuridad. El pastor William escuchó atentamente a su querido hermano, indicándole que era necesario que acudiera a los pies de Cristo, quien es nuestro único y seguro Salvador. Juan José, quien hasta ese momento no se había propuesto a seguir los caminos de Dios, aceptó de corazón. Y después empezó a congregarse y a recibir liberación a través de las oraciones de sus hermanos cristianos, retornando a él la paz y tranquilidad. Este trabajador continuó su faena, en la que a veces le correspondía viajar de noche por diferentes carreteras, en las que vivió situaciones similares, pero solo con el poder de la oración no trascendían esas perturbaciones del diablo. Esteban, un valiente trailero de Trujillo en Venezuela, se encontraba ansioso por emprender un viaje hacia el páramo andino. Había escuchado muchas historias sobre la misteriosa y aterradora naturaleza de ese lugar, pero debido a su carácter aguerrido, estaba decidido a enfrentar sus temores y a llevar a cabo su entrega de carga. La noche era fría y neblinosa cuando Esteban comenzó su travesía por las sinuosas carreteras que conducían al páramo andino. A medida que ascendía, la densa neblina envolvía su camión, dificultando la visibilidad. Sin embargo, Esteban se aferraba a la esperanza de que llegaría a su destino sin incidentes. De repente, su radio se encendió y una voz estática y perturbadora comenzó a resonar en la cabina del camión. Esteban sintió un escalofrío recorrer su humanidad mientras escuchaba palabras incomprensibles y siniestras. Intentó apagar la radio, pero las voces seguían resonando en su mente, llenándolo de una profunda incomodidad. Aquella niebla se espesaba cada vez más y los árboles parecían cobrar vida a medida que se adentraba en la oscuridad del páramo. Esteban podía sentir cómo sus nervios se crispaban y su corazón latía con fuerza. Miraba nerviosamente por el espejo retrovisor, pero solo veía una sombra inquietante siguiéndolo a lo lejos. Lamentablemente, su camión comenzó a experimentar fallas mecánicas inexplicables. Los faros se apagaban intermitentemente, el motor temblaba y los frenos parecían no responder. Esteban luchaba por mantener el control mientras el miedo se apoderaba de él.
En medio de la neblina, una figura oscura y deforme con rasgos de un señor mayor con sombrero apareció delante del camión. Esteban frenó bruscamente, pero el vehículo se deslizaba peligrosamente hacia el abismo. Cerró los ojos preparándose para el impacto, pero en lugar de eso, sintió una ráfaga de viento helado que pasaba junto a él. Cuando abrió los ojos se encontró solo en la carretera desierta. La figura había desaparecido. Temblando, se dio cuenta de que había sobrevivido a un encuentro sobrenatural y con determinación, reinició su camión y continuó su camino con una mezcla de miedo y valentía. A medida que dejaba atrás el páramo y se adentraba en zonas más seguras, la niebla se disipaba y la radio volvía a funcionar correctamente. Tiempo después, logró arribar a su destino y cumplir con la entrega de su encomienda. Esteban suspiró aliviado, pero sabía que su experiencia en el páramo andino siempre lo acompañaría. El relato de la aterradora noche de Esteban de Jesús se convirtió en una leyenda en la comunidad de Trujillo. Los valientes conductores se cuentan la historia de su encuentro sobrenatural en el páramo, recordándoles la importancia de respetar la misteriosa naturaleza de aquel lugar y mantenerse alerta frente a los peligros que pueden acechar en la oscuridad de esa zona tan enigmática y misteriosa. Ramón es un experimentado trailero de Acarigua en Venezuela. Allí nació y se crió en una familia de origen humilde. Siempre había sido conocido por su valentía y frialdad ante cualquier situación que enfrentara en la carretera. Sin embargo, una fatídica noche, su vida cambiaría para siempre cuando se encontró cara a cara con el trailero fantasma. Era una oscura noche de lluvia intensa del mes de mayo del 2022. Serían como las 9 de la noche cuando Ramón recibió una llamada urgente de la empresa donde laboraba para transportar una carga hacia una localidad remota en las afueras de Acarigua. A pesar de las advertencias que le hicieran sus compañeros de trabajo sobre la supuesta presencia de fenómenos paranormales en la zona, decidió aceptar la asignación y emprendió su viaje. Su esposa, muy preocupada, lo encomendó a Dios para que lo llevara y trajera con bien. La carretera estaba envuelta en una densa neblina y lluvia que claramente dificultaba su visibilidad. Pero a medida que avanzaba, los rumores sobre el fantasma del trailero se intensificaban en su mente. Este trabajador se obligaba a ignorarlos y concentrarse en la tarea encomendada. Al transcurrir su viaje, una sensación desagradable lo abordó mientras una figura horrorosa aparecía en medio de la niebla. Era la silueta de un hombre vestido con ropa antigua de trailero. Su corazón se aceleró, siendo invadido por el miedo. Intentó apartar la mirada, convenciéndose de que era una simple alucinación causada por la fatiga y la tensión del viaje. Sin embargo, cada vez que parpadeaba, la figura del fantasma parecía acercarse más a su camión. Y en un instante, la aparición se materializó a su lado, mirándolo fijamente con unos ojos vacíos y perturbadores. El camionero sintió cómo su sangre se helaba en sus venas mientras su cuerpo se paralizaba por el miedo. Y de la nada, la voz del fantasma resonó en su mente, susurrándole palabras incomprensibles y llenas de angustia. El trailero fantasmal extendió una mano pálida y traslúcida hacia él. Ramón luchó por encontrar el coraje para actuar y con un último esfuerzo logró liberarse del trance y aceleró el camión, alejándose frenéticamente de la espeluznante figura. Ese fantasma del trailero desapareció en la neblina mientras el operador, presa del pánico, continuaba su viaje temblando de miedo y confusión. A medida que llegaba a su destino, se dio cuenta de que tendría que enfrentar el oscuro secreto de lo que había presenciado. Días después, quiso conocer más sobre la historia detrás del fantasma del trailero y descubrió que años atrás,
Un trailero había fallecido trágicamente en esa misma carretera en un accidente automovilístico. Desde entonces se decía que su espíritu atormentaba a aquellos que se aventuraban en la misma ruta durante la noche. Muchos dicen que lo hace como pidiendo ayuda, quizás sin saber que ya no pertenece a este plano terrenal. A pesar del paso del tiempo, no pudo olvidar la experiencia sobrenatural que había vivido. Cada vez que se encontraba en la carretera por la noche, sentía la presencia del fantasma del trailero, observándolo desde la oscuridad. Sus noches se volvieron inquietas y plagadas de pesadillas. Incluso después de abandonar su trabajo como trailero, el recuerdo del fantasma lo persiguió. Muchos han sido los trabajadores del volante que han presenciado a este ente paranormal que se le aparece generalmente a los profesionales transportistas, ocasionando en ciertos momentos accidentes con pérdidas humanas y materiales. Tiempo después, un primo hermano de Ramón le comentó que en una ocasión cuando trabajaba para la policía de Trujillo, fueron testigos de esa aparición cuando se desplazaban haciendo un patrullaje por esa vía. Ellos observaron a lo lejos a esa misma figura en medio de la carretera. Desconociendo aún de qué se trataba, procedieron a indagar lo que estaba ocurriendo y al estar a unos metros, este ente se desvaneció, quedando todos los efectivos atónitos sin poder discernir qué fue lo que había ocurrido. Estos funcionarios descendieron de su patrulla para tratar de ubicar a esta persona sin obtener rastros ni idea de hacia dónde se había ido. Al estar ahí, escucharon unos gritos de alguien de avanzada edad hacia un sendero que estaba a un lado del camino. Pero al iluminar esa zona con sus linternas tácticas, no lograron ver nada. En ese instante el comandante de la unidad les dijo: «Vamos, salgamos de aquí, esto no es nada de este mundo». Y salieron a veloz carrera a bordo de su unidad y con el pánico al extremo. Mi nombre es Brandon Montero y hace poco decidí ir a una pensión de traileros para oír sus historias. Les pedí a varios hombres experimentados que me relataran las peores experiencias que hubieran tenido mientras trasladaban mercancía pesada a lo largo y ancho del país. Siendo sincero, quería enterarme de sus relatos de horror. Pasar un rato bebiendo cerveza, bromeando entre amigos y a lo mejor escribir algún artículo para vendérselo al periódico próximamente, pero terminé sorprendido con los resultados. Como era de esperarse, me contaron cosas terribles sobre accidentes que sufrieron ellos mismos o que vivieron en la carretera. Por ejemplo, un hombre llamado Gumercindo se quitó la gorra y dijo: «Me fui a un barranco. Se me rompió el cráneo y casi se me escapa el cerebro. Me salvé de puritito milagro. Mire, lo malo es que no pudieron cerrarme bien la cabeza y ahora tengo un hoyo. Si tocas despacito se sienten mis sesos, pero con cuidado, porque me puede dar una epilepsia». También oí espeluznantes anécdotas sobre asaltos, secuestros y otros tantos eventos relacionados con la imparable delincuencia que se presenta todos los días en México. No faltaron relatos sobre averías, algunos frenos cortados por un amante celoso, tráileres descompuestos en zonas de difícil acceso o rodando quién sabe en dónde porque el conductor se perdió. Pero de entre todas las historias que pude escuchar, debo decir que 3 de ellas me dejaron helado y se las contaré a continuación. La carta. El Moncho es un trailero que tiene el récord de entrega en su empresa. Ha llevado mercancía por todo México y durante varios años también estuvo distribuyendo pedidos a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Canadá. Debido a sus números, nadie se imaginaría la dura infancia que vivió. Quedó huérfano a los 4 años y fue entregado a una abuela que murió antes de que cumpliera 6.
Los servicios sociales intentaron encontrar a un familiar que lo recibiera, pero estaban muy lejos o sus posibilidades no les permitían aceptarlo. El Moncho, cuyo nombre real es Ramón Nájera, terminó en un orfanato del que escapó a los 13 años y desde entonces anduvo dando tropezones en la calle, en albergues temporales o con amigos. Hoy, con casi 50 años de vida y un par de décadas en el negocio, me cuenta que la única razón por la que sigue aquí y goza de una familia que construyó con todo su amor es porque jamás se metió sustancias extrañas, pero también por una cosa que vivió a los 22 años, cuando recién empezaba a laborar como chofer de tráiler. Moncho me confiesa que en esos días las cosas se le pusieron difíciles. Esperaba ansioso el pago de la quincena, aunque para llegar a ella iba a tener que pasar 1 o 2 días sin comer, porque lo metieron a un negocio que salió mal y se perdió toda su inversión. De hecho, su socio le decía que se saliera de los trailers para atender los business de lleno, pero si hubiera seguido su consejo, seguro se muere de hambre. En fin, la empresa le asignó el traslado de varias toneladas de tela desde el Estado de México hasta San Luis Potosí, y el muchacho salió conforme a protocolo. Lamentablemente, en el camino se encontró con un bloqueo y tuvo que esperar varias horas para poder pasar. Ya cuando los manifestantes se retiraron, él optó por pisar el acelerador y recuperar tanto tiempo como le fuera posible. Por desgracia, tendría que transitar de noche. A eso de la 1 de la madrugada iba manejando por una autopista federal, más o menos a mitad de Hidalgo, cuando vio que un par de personas agitaban las manos en señal de ayuda. Su primer pensamiento fue pasar de largo, porque muchas veces la gente de aspecto necesitado lo utiliza para parar camiones y asaltarlos, pero algo en el fondo de su alma lo obligó a disminuir la velocidad y se asomó por la ventanilla del copiloto. Con amabilidad, pero engrosando la voz, les preguntó a los desconocidos si necesitaban algo. Se trataba de una pareja que rondaban los 40 y tantos. El esposo contestó que iban más adelante, a unos pueblos antes de Ciudad Valles, pero que no tenían dinero para pagar un autobús. Moncho se lo pensó un minuto. Miró por los retrovisores para ver si se acercaba más gente y se detenía algún carro sospechoso. Sin embargo, nada de eso pasó. Con un poco más de tranquilidad, le quitó el seguro a la puerta y les dijo a los señores que subieran rápido. Mientras lo hacían, él no dejó de revisar los espejos ni de fijarse en cualquier cosa extraña que ocurriera. De ser necesario, arrancaría sin importar que hombre o mujer se cayeran o se lastimaran, porque más valía salvar su pellejo, la mercancía y su trabajo, que terminar con un balazo al lado de la autopista. Apenas los pasajeros estuvieron sentados, el joven arrancó aliviado y les dijo que él también iba para Valles, que le avisaran dónde necesitaban bajarse y detendría el tráiler sin problema. Los señores le agradecieron y se acurrucaron muy juntos, lo cual le causó ternura a Moncho, pero no dijo nada. Al paso del tiempo, la pareja se quedó dormida y el conductor lo agradeció, porque no tenía ganas de hablar con nadie. El viaje transcurrió sin sobresaltos, de modo que antes del amanecer, Ramón ya estaba recorriendo los caminos potosinos. Hacia las 5 de la mañana, el señor abrió los ojos y lo felicitó por manejar tan bien, pues ni siquiera había sentido el viaje. Moncho, más tranquilo porque en unas horas culminaría su labor, le preguntó que a qué iba a Valles, y el pasajero le dijo que planeaba hablar con su hijo y darle una carta. El chofer no pudo ocultar su asombro y señaló que para eso había celulares, pero el caballero se negó argumentando que no era lo mismo. Aproximadamente a las 6, todavía con las calles oscuras, la señora bostezó y le dijo a Ramón que los dejara en un entronque de la autopista, pero antes aprovechó para recomendarle varias cosas,
que se cuidara mucho, que no se malpasara al viajar, que durmiera bien y usara una buena almohada en su cama. Esas palabras sinceramente le generaron un nudo en la garganta, pues sumado a los problemas económicos que llevaba, se acordó de que su madre jamás le había dirigido frases como aquellas, debido a su prematura partida. En el entronque, Moncho se detuvo y el señor sacó un papel sobre el que le preguntó si estaba bien escrito. Él no veía con claridad, así que buscó su celular y tomó una foto con flash. Todo va a estar bien, hijo. No te preocupes de más, te queremos con todo el corazón. Confirmó que el mensaje se leía perfecto y dejó a la pareja junto a la carretera. Maniobró para reincorporarse al asfalto y cuando volteó para despedirse con la mano, descubrió con desconcierto que no se veía a nadie, ni de un lado ni del otro. Los señores que hacía unos segundos bajaron de la cabina y se orillaron para darle espacio, se esfumaron sin dejar rastro. Consideró que pudieron caminar, pero era muy extraño, ya que los matorrales estaban demasiado pequeños para ocultar a dos personas adultas, y no pasó ninguna furgoneta en la cual pudieran haberse subido para continuar su camino. Aunado a lo anterior, se suponía que no tenían dinero, ¿no? Lo más lógico es que hubieran pasado un rato pidiendo un aventón como cuando abordaron el tráiler. Tras pensar unos minutos, Ramón optó por seguir adelante y luego se acordó de la fotografía. Al inspeccionar su celular se dio cuenta de que la imagen capturada lucía demasiado borrosa, aunque él la vio con claridad menos de media hora antes. De todas formas, se apreciaba la frase que leyó antes. No obstante, lo más curioso fue que notó un rayón parecido a una R al final, misma que no recordaba haber visto cuando la revisó. Hasta la actualidad, Moncho no se considera un hombre supersticioso. Sin embargo, estuvo dándole vueltas al asunto y llegó a una conclusión específica. Había viajado con sus padres. Tras la muerte de ellos y su abuela, en el orfanato no le dejaron tener nada, ni fotografías, así que no recuerda cómo eran. Pero tras ese extraño encuentro, decidió creer que su padre era un hombre moreno, alto y de grueso bigote, mientras que su mamá era bajita, delgada y con un rostro muy tierno. Para él, ese viaje le dio todo el ánimo que necesitaba a fin de seguir adelante. Logró solucionar sus problemas económicos, ascendió en su empleo y se esforzó con el propósito de convertirse en un padre responsable, alejado de los vicios y las malas mañas. Viajando con esquizofrenia. Narciso Bracamontes es un trailero de 43 años. Fue diagnosticado con esquizofrenia a los 12, edad desde la cual mantiene una constante lucha entre la realidad y las alucinaciones que su enfermedad genera. Por supuesto, lleva un riguroso tratamiento que le permite disfrutar de una vida más o menos normal, pero en ciertas ocasiones su mente le hace ver cosas que se salen de toda normalidad. Él cuenta que hace tiempo, mientras atravesaba una crisis bastante fuerte en su vida, no se dio cuenta si tomó su medicamento o no. En tal caso, debía esperar por lo menos 2 horas antes de ingerir otras pastillas a fin de no experimentar una sobredosis o un rebote de síntomas, pero en esos momentos debía realizar una entrega urgente y solo se persignó. Se subió al tráiler y empezó su trabajo. Al principio todo estuvo bien, pero conforme se adentraba en una autopista solitaria, sus ojos detectaron características raras en el paisaje. El pasto ondeaba en perfecta armonía y los árboles se inclinaban conforme se acercaba a ellos. Narciso supo que era una crisis de esquizofrenia y quiso tomar sus medicinas, pero todavía faltaba 1 hora y media para que fuera seguro.
El hombre siguió manejando y solo bajó la velocidad para no ponerse en peligro a él ni a los demás. Consideró que, si las cosas se tornaban más difíciles, pararía con el objetivo de esperar el tiempo necesario e ingerir las cápsulas correspondientes. Sin embargo, de momento podía llevar todo bien. Pasados unos 20 minutos, se dio cuenta de que entre el pasto y los árboles se iban asomando unas criaturas pequeñas, de color negro. Disminuyó todavía más la velocidad de su vehículo y pudo ver a unos seres con manos largas y piel muy oscura que al pasar los saludaban. Intentó no distraerse, pero cada tanto volteaba y los observaba un poco. Narciso dijo que si tuviera que darles un nombre, tendrían que ser duendes o gnomos, pero sin ropa colorida o caras dulces. Por fortuna las criaturas quedaron atrás y él pudo proseguir su camino sin incidentes. La carretera fluyó con normalidad por un rato, aunque faltando solo 10 minutos para que pudiera estacionarse y tomar sus medicamentos, se dio cuenta de que había una chica a la orilla de la autopista, la cual dejó atrás y no debía representar nada interesante, pero unos metros más adelante la volvió a ver. Y después, otra vez, avanzaba con su camión para encontrarla de nuevo y ella parecía buscarlo, pues salía de los matorrales justo cuando el chofer podía verla. Al hombre le pareció extraño que una visión de su enfermedad fuera tan clara y careciera de monstruos y cosas deformes. Por eso se fijó en la muchacha y notó que tenía unos 19 años. También llevaba el cabello oscuro y largo hasta las caderas, pero lo mantenía suelto y eso le cubría parte del rostro. Estaba vestida con una falda larga de color azul marino y la combinaba con un blusón blanco en el que resaltaba una letra M en tono dorado. La hierba ocultaba su calzado, pero dejaba ver un montón de aros metálicos en sus manos. Al pasar, el trailero intentaba mirar bajo su cabello, pero no lo logró nunca, pues en una curva, donde se apilaban enormes piedras, la chica levantó la mano, le dijo adiós y no volvió a verla. Un par de kilómetros adelante, Narciso se detuvo, tomó sus pastillas y se relajó por 5 minutos. El pasto dejó de bailar, los árboles se enderezaron y los duendecillos negros no volvieron a aparecer. Lo único que quedó de la experiencia fue que el hombre compró una libreta en la que anotaba cuándo se tomaba la medicina, a fin de evitar otro episodio similar. Entonces, ¿qué tiene este relato de paranormal? Pues años adelante, el trailero se enteró de que en la curva de las piedras habían encontrado los restos de una mujer, a la cual reconocieron porque quedaban algunos vestigios de su falda y muchas pulseras metálicas. Al oír aquello, el chofer se quedó mudo, ya que se acordó inminentemente del viaje en el que una mujer se apareció entre sus alucinaciones. Por supuesto, se sintió extraño, porque en ningún momento se le ocurrió que las cosas extrañas que solía ver fueran reales, o mucho menos una visión del más allá. Por otro lado, experimentó una fuerte culpabilidad. A lo mejor en aquel entonces, la jovencita se encontraba viva y le estaba pidiendo ayuda, como en esas películas donde la gente en coma sale de sus cuerpos para realizar cosas que le quedaron pendientes. En un caso así, si le hubiera contado a alguien, quizá habría agilizado su rescate o el rastreo de sus restos. Por desgracia, no le dijo a nadie sobre lo sucedido. Para empezar, porque quería conservar su trabajo. A los esquizofrénicos pocas veces les dan empleo porque se les considera locos o incapaces de actuar con normalidad. Si sus patrones se hubieran enterado de que tuvo una crisis y que estuvo manejando así,
lo habrían despedido. Como pudo, Narciso investigó quién era su familia. Fue a buscarla y pidió que lo llevaran al lugar donde reposaba la chica. La sepultaron en un panteón local y hasta allá llevó flores. Le pidió perdón y le encendió una veladora, pero también le explicó que en su condición, ¿cómo podría haberlo sabido si a veces veía diablos, brujas, muertos o cosas peores? El trailero me contó al final que mientras decía todo eso, sintió un aire muy cálido y en su mente interpretó que la muchacha lo había disculpado. Tráiler en remate. Por último, de todas las historias que oí, la del señor Juan Pimentel es la más escalofriante. El hombre de unos 40 años me contó que su padre era trailero y él, en cuanto tuvo edad para trabajar, decidió meterse también a este oficio, cuya aparente facilidad termina cuando el chofer enciende el motor. Al principio iba de copiloto, pero llegó el día en que él logró ponerse tras el volante y llevar con éxito unas toneladas de fruta al pueblo de al lado. Después de eso, su papá le fue confiando trabajos más pesados hasta que lo dejó moverse por varios estados del país. El problema aquí era que solo tenían un tráiler y cuando uno agarraba solicitud, el otro debía quedarse sentado. Por eso decidieron ahorrar un tanto y pedir un préstamo para comprar otro vehículo. Por supuesto, consultaron opciones y entre ellas les llegó el rumor de que la fiscalía tenía unos trailers en remate, de esos que les incautaban a los delincuentes y después vendían por precios simbólicos para quitárselos de encima. Efectivamente, cuando fueron a ver, tenían varios vehículos en magnífico estado, ya certificados y completamente limpios de todo delito. A Juan le gustó uno de cabina negra y caja mediana, pero como había otro comprador interesado, tuvieron que esperar a ver si se concretaba la compra o se los dejaba. Pimentel, siendo entonces un joven vigoroso y envalentonado, rezó para que el tráiler se quedara con él. Tras unos días, recibieron una llamada donde les indicaban que el tráiler negro se hallaba libre. Por lo tanto, Juan y su padre se movieron de inmediato para firmar los papeles de compra. Así comenzó una época dorada para los Pimentel, quienes ahora podían tomar 2 trabajos y por consiguiente duplicar sus ingresos. La cosa fue que a Juan le empezaron a suceder cosas raras. De vez en cuando, al trasladar mercancías de noche, oía unos golpes extraños en la caja del tráiler, así que lo llevó al taller para que lo revisaran. El mecánico buscó tuerca por tuerca, mas no encontró desperfectos. Creyendo que se trataba de una inquietud sin justificación, Juan se concentró en trabajar. Pasó un tiempo tranquilo. No obstante, una noche volvió a oír el golpeteo y al ruido le siguió algo parecido a un grito de mujer. De momento, Pimentel creyó que fueron sus oídos jugándole una broma, pero un rato más adelante se repitió todo. El muchacho se orilló, se aseguró de que no hubiera gente sospechosa cerca, ni camionetas circulando más lento de lo normal, y después abrió la caja. Usando una lámpara se asomó al interior, pero ahí solo se hallaban los muebles de la mudanza que estaba realizando. Echó el candado, se puso al volante y continuó con su trabajo. Desde ese momento la vida del joven Pimentel empezó a convertirse en un infierno. Si hacía trabajos después de las 6, su cabina no paraba de emitir golpes sordos, constantes y espaciados a lo largo del viaje. Además, ahora se mezclaban con unos alaridos cada vez más escalofriantes, como si en lugar de materias primas o muebles, trasladara gente moribunda o enferma. Varias veces se detuvo para revisar y en todas las ocasiones vio la caja en completa calma.
Al final, pensó que el problema no era el taller, sino él. Así fue como decidió ir con un psicólogo al que le contó el suceso y quien le ordenó tomar unos tranquilizantes de venta libre. Al transcurrir el tiempo, pareció que la terapia y las pastillas solucionaron el problema. Por desgracia, los golpes y gritos regresaron, aun cuando él llevaba el tratamiento al pie de la letra. Como último recurso, abandonó sus sesiones psicológicas y optó por ir con un cura. El sacerdote de inicio le dijo que no podía ayudarlo más que con ir a bendecir su tráiler, porque la iglesia andaba muy burocrática con esos temas, pero como vio al muchacho desesperado, le dio la dirección de alguien que podía socorrerlo más rápido. Saliendo de la capilla, Juan fue a parar al barrio más alejado de su colonia, sitio en el que vivía Ana, una señora bajita, de cabello corto y mirada amable. Ella le ofreció un café y escuchó con atención sus palabras. En cuanto terminó, le pidió que consiguiera varias velas, sal de grano y otros menesteres que necesitaba, pero que lo preparara para esa misma noche. Tal como dijo, a las 9, con la oscuridad cubriendo la ciudad, Ana tocó la puerta de los Pimentel y fue conducida ante el tráiler. Desde el principio, la señora dijo que tenía algo raro. Dibujó un círculo alrededor del vehículo con la sal y prendió una vela enfrente de él, otra atrás y una a cada lado. Luego, con ayuda de un banquito, subió a la caja y solicitó que la cerraran. Estuvo dentro como 10 minutos, en los cuales no se escuchó nada. Después salió. Se hallaba ilesa, pero su rostro estaba bañado en lágrimas. Ya sé lo que pasó aquí, le dijo a la familia sin parar de llorar. Este tráiler está cubierto de sangre inocente. Hay tantas mujeres ahí dentro que hasta cuesta respirar. Yo, por gracia de Dios, puedo ver y oír cosas que otros no pueden. Así me comuniqué con el espíritu de una joven llamada Vanessa y ella me reveló que este camión fue usado por mucho tiempo para comerciar mujeres. Varias no aguantaban los viajes y partían allí mismo, asfixiadas, deshidratadas o de miedo. Otras, como Vanessa, se desvivieron para evitar el terrible destino que les esperaba tras ser vendidas a gente desalmada. Muchacho, se dirigió a Juan. ¿Conseguiste lo que te pedí? Tenemos que limpiar tu camión. Por supuesto. Juan y sus papás reunieron todas las cosas: sal, alcohol preparado con hierbas, palo santo, inciensos, aceites de canela y romero, así como otros materiales más. Apenas vieron que Ana empezaba con el ritual, se hicieron a un lado y la dejaron trabajar. A este día, la familia no sabe si lo alucinó o escuchó bien, pero mientras ardía el fuego y la señora lanzaba polvos a las llamas, se escucharon muchos golpes y unos ruidos parecidos al llanto de una joven. Cerca de medianoche, entre todos, barrieron las cenizas que quedaron de la fogata y las echaron en una bolsa negra que Ana planeaba llevar al panteón para simbolizar la cristiana sepultura de todas las mujeres. Por último, le entregó al joven un ramo de hierbas para ahuyentar las malas energías que hubieran quedado adheridas a su tráiler. Con el paso de los años, Juan se encargó de preparar su rollito de plantas y todavía lo lleva consigo, aunque claro, el vehículo ya no es el mismo. Antes de despedirme del señor Juan, me dijo que sí se dejaron de oír las cosas raras en el vehículo. Sin embargo, lo vendió en la primera oportunidad. Además, nunca se le olvidó la anécdota y no volvió a comprar cosas usadas, menos de las que vende la policía, porque nunca se sabe lo que pueden llevar pegado. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de tu comentario. Siempre estoy leyéndote para contestarte.
Lo que estás viendo en pantalla es el número de WhatsApp del canal por si tienes alguna historia, evidencia, fotografías, videos o audios de los eventos paranormales y sobre todo aterradores que has vivido o sufres en este momento. Y si aún te queda algo de valor para escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo una en pantalla para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.